¿Cómo podrías, así súper resumido, cuáles son como las áreas? Porque fíjate que, y lo hemos hablado, muchas veces se consigue, y por cierto, ahí lo comentamos en un episodio anterior en donde decíamos que la animación, ¿no? Que vamos a dedicarle uno solo a eso, pero cuando se dice animación es como el todo entrando en la palabra. Y pues no necesariamente. Y creo que le pasa lo mismo al tema del videojuego, ¿no? Mucha gente que genuinamente quiere aprender, dado esto que ahorita nos recapitulaba súper chido, de que ya hay nuevas disciplinas, nuevas profesiones, nuevas herramientas, y que genuinamente alguien quiere hacer videojuegos, tal vez en su cabeza, pero genuinamente está en un error pensando que pues día uno me siento a hacer el blocking y día dos me pongo a jugar. Ojalá, ¿no? Y entonces ahí me gustaría si pudieras dar un repaso así como general de cuáles son como los grandes bloques, las grandes áreas que se deberían de tener como en la cabeza. Y de ahí, si nos vamos a la parte de cómo fue tu experiencia cuando quisiste estudiar fuera de México. Ok. Pues mira, lo podemos resumir, digamos, en tres bloques grandes, ¿no? Aunque obviamente todo depende, todo tiene sus asegúnes, ¿no? En esta industria. Son tres grandes áreas, pero si hablamos, por ejemplo, de un equipo pequeño, de un equipo de tres personas, pues a lo mejor esos tres cuates saben un poquito de todo, ¿no? O mejor una persona, o sea, hay equipos o hay juegos que han sido desarrollados por un solo dude y ese cuate le pega un poquito a todo, ¿no? Yo he estado en ese ambiente, digamos, ¿no? Pero digamos ya siendo un poco más académicos, o sea, existen tres áreas que son el arte, que es lo que todos conocemos, ¿no? Llámale concept art, ilustración, animación, modelado de personajes, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Luego está la parte técnica o de programación, que digo, todas tienen algo técnico al final del día, ¿no? No pensemos que por tirar código somos puramente técnicos, ¿no? De hecho, a mí me incomoda mucho ese término que utilizan a veces que dicen, soy developer, ¿no? Porque programo. Y en realidad para mí el developer es cualquier persona que está metida en el proceso de desarrollo, ¿no? Puede ser un animador, puede ser incluso un escritor, por ejemplo, ¿no? Incluso, espérate, para apoyar tantito un segundito, para apoyar lo que estás diciendo, porque tiene todo el sentido, fíjate. En la parte inicial que decías, está la disciplina del visual development. Porque Ujú. development es desarrollo, no tiene que ver con programar. Así que hace Exacto. todo el sentido lo que acabas de decir de que un programador o un developer no es per se un programador, Ujú. solamente. Está chido eso. Va, va. Entonces, fíjate, déjame a ver si no se me va este concepto, porque quiero hacer una analogía con otro concepto, ¿no? Pero bueno, continuando, está la Sí, parte sí. de programación que tiene que ver con programación de mecánicas, de personajes. Si tú abres, por ejemplo, los créditos de un juego AAA, te vas a dar cuenta que hay programadores de cosas bien específicas. Programadores de armas, programadores de jefes, programadores de enemigos, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya se va seccionando y se va haciendo más profundo ese abanico de especialidades conforme te vas entrando en un proyecto más complejo, ¿no? Es como en el cine, o sea, en el cine hay técnico de cámara, técnico de luces, el que carga los cables prácticamente, que no es cualquier tonto tampoco, es alguien que le sabe. Igual, o sea, en el mundo de los juegos, ¿no? Está, tío, la gente que se dedica al puro backend, por ejemplo, en todos los juegos que son online, pues hay alguien que está programando y manteniendo, no sé, por ejemplo, las bases de datos, que está viendo que los servidores funcionen, ¿no? Que los puertos sean los correctos para conectar una consola con cierto servidor, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está la parte del diseño que es un poco más abstracta, ¿no? O sea, esa es como la más rara. De hecho, a mí incluso me cuesta trabajo explicar lo que hago con la gente común, ¿no? Con la gente que no se dedica a esto, pues, o sea, sin ser despectivo, ¿no? O sea, si yo le cuento a mi tía, oye, no, pues yo desarrollo juegos, al rato llega y me dice, oye, tú qué dibujas, ¿no? O sea, sí, sí dibujo a veces, pero no me dedico a eso. O sea, mi trabajo es otra cosa más especializada, ¿no? Se puede decir. Pero bueno, el diseño es esa disciplina que tiene que ver más con la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el game designer se encarga de que el juego, en pocas palabras, sea divertido, ¿no? Que te enganche, que tenga ese componente que digas, lo quiero jugar, ¿no? Y haya un motivo para jugar ese juego, ¿no? Por eso hablábamos de estos como rockstars de la industria, que ellos son los que piensan ese concepto de ese juego y lo bajan a un producto consumible, jugable, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, en ese mundo de lo que es el diseño, pues está los diseñadores de narrativa, que son prácticamente los guionistas, escritores, no sé, los que diseñan, por ejemplo, lo que es el UX, que también es un concepto súper abstracto y mal empleado, creo yo. Porque al final todos somos diseñadores de experiencia, ¿no? En esta industria. Pero, específicamente hablando, por ejemplo, del juego, si pensemos en un juego móviles, pues el diseñador de la experiencia es el que se encarga de ver que a lo mejor la navegación de los menús sea la adecuada, ¿no? No hablemos de la parte gráfica todavía, sino de la parte más bien conceptual de cómo mover a lo mejor cómo regresar, por ejemplo, a otro menú, o por ejemplo, si el usuario se cansa, que pueda quitar una pantalla o saltarse un intro, lo que tú quieras. Todo eso es diseño de experiencia, ¿no? Entonces hay personas que se dedican nada más a ese apartado, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos que yo estoy trabajando ahorita es puramente UX, ¿no? O sea, mi chamba es como product owner, es decirle al desarrollador o al programador qué es lo que tiene que programar, ¿no? Porque yo entiendo la necesidad del cliente, pero aparte yo como diseñador de experiencia, pues yo quisiera que funcionara así ese juego o ese producto, ¿no? Entonces, bueno, esas son las tres grandes ramas. Y haciendo una comparativa, fíjate que lo que es en sí desarrollar un juego, yo lo comparo mucho como con construir una casa, ¿no? O sea, cuando construyes una casa, ¿quién es el que se encarga de ver, por ejemplo, cuál es la experiencia que vas a tener en ese lugar, ¿no? Pues es el arquitecto, ¿no? Es el arquitecto, es el que diseña, digamos, el espacio en función de la luz, de los metros cuadrados, de si va a tener un piso, dos pisos, si va a ser plana, etcétera. Entonces, al final el arquitecto es el que diseña eso, ¿no? Pero, pues hay otras personas involucradas en el proceso de desarrollo, ¿no? Que es, por ejemplo, no sé, el maestro constructor, el albañil, el electricista, el plomero, el de los acabados, el de la madera, etcétera, ¿no? Entonces son ese tipo de disciplinas que se van complementando, pero si hacemos una analogía nuevamente, el arquitecto es un poco como el game designer, ¿no? O sea, y esto pasa muy seguido porque hay equipos pequeños donde en realidad todos aportan un poco y todos en sí diseñan el juego, ¿no? Pero ya en un proyecto grande, pues no le puedes decir, ir a preguntar al plomero, oiga, ¿cómo le gustaría que fueran las paredes, ¿no? ¿De qué color? ¿No? Pues te va a decir, pues yo me las imagino azules o fuchsia, ¿no? Pero pues eso, pues es lo que él se imagina, pero no es que sea correcto, ¿no? De acuerdo. Entonces, en un proyecto de videojuegos, depende del tamaño, depende del calado y del tamaño del equipo, pues van variando esas profesiones. Y hay unas que van como que zapatero a tus zapatos, y hay otros equipos más pequeños donde todos aportan un poco de todo, ¿no?